porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Dos de la tarde con 22 minutos, regresamos a Matices. Hoy estamos con don José María Figueres Olsen, expresidente de la República, precandidato de Liberación Nacional a la presidencia de la República. Déjeme felicitarlo primero, hoy se convirtió en abuelo, don José María. Efectivamente. Felicidades. José María Cuarto. José María Cuarto. Sí, José María Cuarto. El dicho dice que el que no quiere caldo 3 tazas. Me imagino que aquí podríamos decir el que no quiere caldo 4 tazas. ¿Cómo se llamaba el papá de su papá? Don Mariano. Don Mariano. Don Mariano, sí, bueno, señor. Entonces, bueno, sí, don José María Cuarto. Felicidades, don José María. Gracias, muy amable. Empecemos a hablar de la ANAI. Por favor. Otros alcaldes, los alcaldes que no son del Partido de Liberación Nacional, lo que dicen es que se armó una estrategia, que usted armó una estrategia personalmente, don José María, para que Liberación Nacional controlara entera la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, y que pese a que había un acuerdo, entiendo, para que ustedes ocuparan la presidencia y otros partidos ocuparan los otros puestos, don Rolando Rodríguez, el alcalde de Cartago, que es liberacionista, intentó boicotear esas votaciones para que quedara en control de Liberación Nacional. ¿Eso es cierto o no es cierto? Randall, es cierto que Liberación Nacional tenía una línea de partido para tomar la dirección de la ANAI. No es cierto que no quisiéramos incluir a otros partidos políticos por los que también votaron los costarricenses en las pasadas elecciones municipales en la junta directiva de la ANAI. Me explico. Fuimos a votar en las elecciones municipales. Liberación Nacional organizó una campaña bien formulada, logró triunfar en el 62% de las municipalidades y 5 de los 8 consejos de distrito. Con base en el respeto que le debemos a costarricenses que votaron mayoritariamente por Liberación Nacional quiere y debe liderar tanto la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes, ANAI, como la Unión Nacional de Gobiernos Locales. En el caso de la ANAI, propusimos una papeleta en donde lleváramos 4 partidos a una junta directiva de 7 personas. Es decir, que en adición a Liberación Nacional, que asumiría la presidencia, fueran otros 3 partidos: el Partido de la Unidad Social Cristiana, el PAC y Nueva Generación. El día anterior a la celebración de esa asamblea, el presidente de Liberación Nacional, don Jorge Patoni, junto con el alcalde de Santa María de Dota, don Leonardo Chacón, estuvieron por más de 2 horas negociando con alcaldes de otros partidos para que pudiéramos ir en una sola papeleta de consenso. 4 partidos a una junta directiva de 7 personas. Liberación Nacional en la presidencia, en el control, como lo corresponde a un partido que ganó 62% de las municipalidades, en una lucha con 6 otros partidos nacionales y más de 40 partidos locales, pero también una representación adecuada, con uno de ellos en la vicepresidencia y los otros 2 puestos en la junta directiva. Y ellos no quisieron, querían la presidencia, querían controlar a ANAI, querían que la presidencia fuera, por ejemplo, para un alcalde del PUSC. Bueno, pues ahí se rompieron las negociaciones. El día siguiente, en la celebración de la asamblea, ese bloque de alcaldes en un momento dado decidió retirarse de la asamblea. Y los alcaldes liberacionistas que se quedaron en la asamblea procedieron entonces a elegir a 7 alcaldes y una intendente liberacionista en los puestos de la junta directiva. ¿Por qué no eligieron a las 3 personas de otros partidos que estábamos dispuestos a elegir? Porque no se puede elegir a una persona que no esté presente para que acepte la responsabilidad del cargo. Y como se habían retirado, pues elegimos a 7 liberacionistas, de los cuales 3 están dispuestos a renunciar a sus puestos el día
en que los otros partidos políticos digan queremos participar en la ANAI, porque aquí el país es de todos. Arreglarlo lleva a un concierto de voluntades y Liberación Nacional no va a ser un partido que irrespete el voto minoritario que muchos costarricenses dieron por otros partidos políticos. Don José María, ¿tiene esto algo que ver con que sea un año preelectoral? Porque en el periodo anterior de ANAI, Liberación Nacional ciertamente tenía más alcaldes que hoy, ¿verdad? Y tenía el control de ANAI. Pero no tenía la junta directiva completa. No, y nosotros tampoco aspirábamos a que en esta la tuviéramos completa. Aspirábamos a tener la presidencia, como la tuvimos en la pasada y como nos la ganamos en estas elecciones. La Unión Nacional de Gobiernos Locales está en control de Liberación Nacional. Hoy sí, tiene una elección que está por venir en los próximos días. Donde buscarán la misma estrategia. Donde Liberación Nacional lleva una estrategia de asumir la presidencia de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, liderar ese proceso, pero también incorporar a partidos minoritarios. Y es que la razón para eso es muy sencilla. Por un lado es respetar la voluntad de los costarricenses que votaron mayoritariamente por alcaldes liberacionistas. Y por otro lado es reconocer lo que están diciendo los costarricenses en las últimas encuestas, que el país lleva un rumbo equivocado, donde es el 80% de los costarricenses que opinan de esa manera. Le toca a Liberación Nacional ponerle norte al barco, le toca a Liberación Nacional empezar a hacer mucho mejores gobiernos locales. Ejemplos. Ayer conversaba con Leonardo Chacón, el alcalde de Santa María de Dota, que por cierto, como presidente de la ANAI, fue también el alcalde que salió electo con la mayor participación de voto popular del cantón que representa. En esa alcaldía, a hoy, ya cambiaron todos los elementos de iluminación por bombillos LED. Se van a ahorrar el 50% de la factura eléctrica. Van a ayudarle al país a bajar emisiones de carbono. Están poniendo un ejemplo en ese sentido para otras municipalidades y están en un reacomodo de todos sus procesos internos y sus trámites para facilitarle esos trámites y esos procesos a quienes viven en Santa María de Dota. Esas son las cosas que están llamadas a hacer las municipalidades, a ser ejemplos de ecoeficiencia, a buscar la facilidad de las personas que vivan en esas comunidades, a trabajar con cooperativas donde las hay, promoviendo empleo, trabajo, oportunidades, porque el empleo es el principal problema que tiene este país hoy en día. Y Liberación Nacional, desde la ANAI, quiere liderar ese proceso en un país que los costarricenses opinan que va por el rumbo equivocado después del cambio que nos ofrecieron en las elecciones del 2014. Recordando y regresando a lo que pasó en ANAI, ¿quién fue el estratega? ¿Es cierto que fue usted? El estratega fue el Directorio Político Nacional del Partido de Liberación Nacional, del cual yo formo parte. En la reunión del Directorio Político se discutió cuál debería ser la posición de Liberación Nacional. Y en ese directorio se le pidió a don Jorge Patoni, como presidente del partido, que llevara la voz cantante, como en efecto lo hizo, como en efecto negoció con otros candidatos de otros partidos. Pero usted por fue el más que de lo 2 propuso. horas. Fue una decisión del directorio, pero usted lo propuso. Fue una decisión del directorio, una decisión del directorio, Randall. Por supuesto, pero ¿quién fue el de la propuesta? Bueno, pues es imposible que todos se sienten y propongan lo mismo. No, claro que no. Usted lo propuso. Yo acuerpé la decisión desde el momento en que un compañero la propuso. ¿Quién la propuso? Porque me parecía que era lo más indicado. ¿Quién la propuso? El directorio tiene 20 personas, Randall. Con muchísimo gusto le puedo buscar en las actas para ver quién la propuso. Ah, bueno, es porque no se acuerda. Y llenarle los detalles. No tengo esas particularidades, esos detalles, pero la verdad es que me parece que es una posición absoluta, completa y totalmente razonable. Y me parece que el retiro de los alcaldes que no quisieron quedarse porque vieron la cosa perdida es una actitud de chiquillos malcriados. Es la actitud de un chiquillo malcriado que dice, no, yo me llevo la bola para la casa y que no haya partido. Pues esas cosas se acabaron. El nuevo Liberación no condona ese tipo de comportamiento. ¿Karen Porras está en el directorio político?
Karen Porras es una de las integrantes del directorio político. Ella sí, no fue ella la que lo propuso. No, señor. Doña Karen, Karen Porras en estas cosas se cuida muchísimo de no expresar un criterio en el directorio político nacional, porque ella trabaja para la Unión Nacional de Gobiernos Locales y por lo tanto ante estos temas ella se cuida particularmente de no expresar ninguna opinión. No solo trabaja en la Unión Nacional, es la directora ejecutiva de la Unión Nacional, pero sí votó, o eso no se vota, es un acuerdo que se toma conversado. Es un acuerdo que se tomó conversado, había suficiente consenso alrededor de la mesa para que Liberación Nacional fuera con esa posición, que además me sigue pareciendo que es la posición correcta. ¿O es que fuimos a unas elecciones municipales y ganamos el 62% de los gobiernos locales para dejarle eso a los partidos minoritarios? No, pero eso no es así. Pero hablemos un momento de doña Karen, de su rol en el directorio político de Liberación Nacional, don José María. Con su experiencia, ¿usted cree que por la potabilidad del proceso doña Karen tal vez debió inhibirse de participar de esa decisión del directorio político? Le pregunto su opinión. Karen se inhibe, Randall, de toda conversación, no forma parte de las conversaciones que tenemos con respecto a lo que debe hacer la NAI o con respecto a lo que estemos pensando sobre los gobiernos locales, porque sería para ella un tremendo compromiso. Pero además es una dirigente comunal muy valiosa, tiene años de experiencia en su propio cantón, le sirve muchísimo a Liberación Nacional que ella forme parte del directorio político nacional y desempeña su labor admirablemente bien, sabiendo respetar las formas y guardar las distancias. Sí, me parece una respuesta muy interesante la que me acaba de dar, pero no me respondió si en su opinión debió de inhibirse o no. Yo pienso que Karen siempre debe inhibirse en el sentido de no dar comentarios sobre las cosas que se vayan a hacer en ANAI o en la Unión Nacional de Gobierno Locales. Y ahí no hizo comentarios, es lo que le entiendo. Karen siempre se abstiene de hacer comentarios. ¿Y no era mejor no participar en la reunión? En su opinión, insisto. No, ella es un miembro del directorio, no veo por qué no va a poder formar parte de una conversación del directorio. Porque es la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, cuando el directorio está planteando una estrategia para hacerse con el control de ANAI. Bueno, perdóneme, una estrategia para cumplir con nuestra responsabilidad ante los ciudadanos de este país que votaron mayoritariamente por Liberación Nacional para que entonces también ocupáramos estos puestos de dirección a nivel del país. Eso es ser congruente como partido político. Bajo su apreciación también, la diferencia entre la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que componen los consejos municipales de las municipalidades, y la ANAI, que componen los alcaldes, no los consejos municipales, esa es estrictamente la diferencia. Quiero preguntarle, ¿a usted le parece que la Unión Nacional de Gobiernos Locales sirve? Me parece que ambos órganos cumplen un papel importante. Pienso que a nivel de 81 gobiernos locales y 8 consejos de distrito, un ente coordinador como lo son estos dos, facilitan la expresión de sus posiciones con respecto, por ejemplo, a legislación que se esté por aprobar o no en el Congreso, con respecto a otros temas en donde las municipalidades podrían trabajar juntas para lograr economías de escala, abaratar costos y ser más eficientes. Pienso que esos dos órganos cumplen un papel muy importante. ¿La ANAI de alguna forma no le permite a los alcaldes, estrictamente, de manera individual, lograr un mejor posicionamiento de cara a las elecciones municipales, don José María? Pienso que no. No, pienso que no. La gente no vota por su alcalde dependiendo si está en ANAI o no está en ANAI. La gente vota por su alcalde porque es bueno o porque fue malo. Si les parece que va a ser un buen gobierno o si les parece que no. ¿Hubo algún problema en la votación de la ANAI o alguna discusión sobre votación secreta o votación pública? No estuve en asamblea, no conozco que hubiera un problema en ese sentido. No, pero conoce bastante detalles de la negociación. Nadie le dijo nada. Por supuesto, porque don Jorge Patoni, presidente del partido, nos enteró a los que somos parte del directorio de lo que había sido esa discusión y esa conversación. Entonces no tiene ninguna información
de que algunos miembros de Liberación Nacional hayan querido tener una votación abierta y que esto generó una discusión con alcaldes de otros partidos. No tengo información al respecto y además me parece que ponerse a discutir en el seno de los alcaldes de este país y tener una gran conversación o una gran negociación o como haya sido sobre la forma de votar no corresponde a los tiempos que estamos viviendo. Votar es votar, punto. Sí. Y Liberación Nacional tenía todo el derecho de dirigir la NAI como tiene todo el derecho de dirigir la Unión Nacional de Gobiernos Locales desde una posición donde lidera los organismos y además incorpora a los partidos minoritarios como debe ser en una democracia como la nuestra. Cuando se separaron las elecciones nacionales de las elecciones municipales, conversé con algunos alcaldes y con algunos miembros de partidos políticos sobre algo que les preocupaba. Si bien celebraban, digamos, que tuviera autonomía la votación municipal, les preocupaba que en la votación nacional perdieran los partidos músculo local, ¿verdad? Porque antes el candidato a regidor trabajaba para el candidato alcalde para el candidato a diputado, el diputado para el de presidente, y entonces en las elecciones nacionales perdían de alguna forma ese músculo hasta las comunidades. Le sirve, y en sus objetivos electorales ya claramente, don José María, le sirve que Liberación Nacional tenga el control de la Unión Nacional y de ANAI. A mí me parece que al país le conviene que el partido que ganó más alcaldías lidere organizaciones como ANAI y la Unión Nacional de Gobiernos Locales para que también sea responsable por ese liderazgo y rinda cuentas. No estoy de acuerdo con una posición débil donde se ganan las alcaldías y después no se va a liderar esas instituciones. De manera que eso como primer punto. Y como segundo punto, las elecciones municipales en este país son realmente muy diferentes de las elecciones nacionales. En las elecciones municipales se va a votar por vecinas, por vecinos, por gente conocida en los barrios, por gente conocida en el cantón, por alcaldes, alcaldesas que lo han hecho muy bien, o se va a votar en contra de ellos si van a la reelección porque lo han hecho muy mal. Se vota por personas nuevas. Me encanta que Liberación Nacional haya irrumpido en el espacio de las alcaldías con alcaldes jóvenes como Mangel McLean en Siquirres de 33 años o con Catalina Cogui que no llega a los 35 en Oriamuno o con José Pablo Barquero en Tilarán que no llega a los 34 años. Me parece que es nueva vitalidad, nueva fuerza, nueva sangre, pero las elecciones municipales son completamente diferentes a las presidenciales. Pero en sus objetivos electorales, usted quiere volver a ser presidente de la República, ¿le sirve que Liberación Nacional tenga control de ANAI y la Unión Nacional de Gobiernos Locales? Como liberacionista me siento orgulloso de un partido que coge todos los espacios que puede de elección popular. Ajá. Demuestra músculo, demuestra militancia, demuestra seguimiento. Si eso se traduce en voto de Liberación Nacional para las elecciones presidenciales, enhorabuena. No creo que ese sea el caso. Y a la prueba, no lo creo. A la prueba me remito. Don Johnny Araya, ¿sí? 55% de popularidad 6 meses antes de las elecciones del 14, con 59 alcaldías liberacionistas. O sea, alcaldes compañeros de él, porque él venía de ser el alcalde de San José por no sé cuántos cientos de años. Y sin embargo... Se ve más joven, don Johnny. ¿Verdad que sí? Le ha quedado bien. Y sin embargo, llegan a las elecciones del 14 Ajá. y pierde estrepitosamente la peor derrota electoral del Partido de Liberación Nacional. Y sin embargo, el candidato, un exalcalde. 58 alcaldes liberacionistas en el país que probablemente lo venían apoyando, ayudándole, ¿verdad? En ese sentido. Y sin embargo, Liberación Nacional pierde. Entonces, Randall, las elecciones municipales y las presidenciales son dos cosas completamente diferentes. Vean, hay una pregunta interesante que nos está haciendo en Twitter un colega, por cierto, David Barrientos,
¿Qué le pregunta? Bajo esa misma analogía que usted acaba de hacer sobre los gobiernos locales, si usted cree que al país le iría mejor si el PAC fuera mayoría en la Asamblea Legislativa, usando la misma analogía de que si Liberación Nacional gana la mayoría de las alcaldías, pues debería de ocupar la ANAI y la Unión Nacional de Gobiernos Locales, don José María. Yo pienso que al país le iría mucho mejor si el gobierno tuviera un granito de humildad, reconociera que fue electo no esperando ser electo, que llegó sin ningún plan y que le costó muchísimo conformar el equipo, y que reconociera entonces que en el Congreso tenemos 9 otros partidos con los cuales poderse poner de acuerdo y avanzar en la vida como merece este país. Pero el gobierno no está en eso, ¿verdad? El presidente habla diciendo cuáles son las prioridades nacionales y después se monta en un avión y se va para Europa y para Estados Unidos. No, perdóneme, las cosas no se hacen solas. Las cosas hay que trabajarlas mucho, sobre todo en política. Y yo no concibo un gobierno del PAC que a estas alturas del campeonato ya va en la cuenta regresiva, porque ya le queda menos de la mitad de su periodo, que tiene por delante el único año posible de sacar grandes cosas, porque el año entrante será un año electoral, y no está haciendo todo el esfuerzo de concertar y conciliar con las otras fuerzas políticas para sacar cosas mínimas adelante. Y entre esas cosas mínimas, lo primero es una política que ponga a crecer la economía nacional para generar empleo, trabajo, oportunidades de emprendedorismo, que es lo que más necesitamos en Costa Rica. A mí me parece muy clara su posición sobre la administración, pero tengo dudas sobre la pregunta que le hice, y es si usted cree, y aquí le estoy preguntando una opinión, por supuesto, que al país le iría mejor si bajo la misma analogía que usted hace con ANAI, el PAC tuviera mayoría en la Asamblea Legislativa. No, señor, no lo creo, porque hoy en día, con 9 fracciones representadas en el Congreso, tenemos un Congreso que más bien representa un régimen parlamentario. Pero sí me parece que nos podría ir mucho mejor, Randall, si ya aceptáramos que estamos viviendo prácticamente en un régimen parlamentario, y entonces el Poder Ejecutivo se organizara con ministros, viceministros, presidentes ejecutivos de los partidos representados en el Congreso, que se pongan de acuerdo alrededor de un programa específico de trabajo. Eso sí me parece que es lo que corresponde. Y pienso que el presidente Solís perdió una extraordinaria oportunidad cuando, en lugar de reorganizar su gabinete y conformar un gabinete de unión nacional con personas de diferentes partidos políticos, de acuerdo sobre programas y proyectos específicos para sacarlos adelante, decidió no solamente no hacerlo, sino que prácticamente no hacer ningún cambio tampoco. Pero tal vez se sintió como Liberación Nacional en ANAI, porque de seguro el presidente dijo: hey, tengo 1.300.000 votos que me apoyan, armo mi gabinete, no un gabinete de unidad nacional. Bueno, Liberación lo hizo en ANAI, dijo: tengo el 62% de las alcaldías, puedo tener el control de ANAI. El presidente Solís tuvo 1.300.000 votos en la segunda ronda del 2014. Si fuéramos a repetir las elecciones hoy en día, cuesta encontrar uno de esos 1.300.000 costarricenses. Pero eso siempre le pasa a los presidentes. Las cosas han cambiado muchísimo, y yo pienso que aquí había una oportunidad de armar un esfuerzo de gobierno de una manera muy diferente. Pero ¿a usted no le parece que eso siempre le pasa a los presidentes, don José María, que se les cae la imagen a mitad de periodo? Bueno, estar en gobierno, estar en política no es ni un concurso de belleza ni de popularidad, pero se supone que se hacen cosas. Se supone que se hacen cosas. Y yo no he visto al gobierno sacando grandes obras, grandes transformaciones, cosas de las cuales nos vayamos a acordar dentro de algunos años, que son legados de la administración Solís. Dice un tuitero que hubo una papeleta encabezada por Nixon Ureña, que es alcalde de San Ramón, que entiendo que es de Liberación Nacional, que por qué no apoyaron a Nixon si había que apoyar a una persona que fuera simpatizante suya. No se apoyó a Nixon porque la mayoría de los alcaldes tomaron la decisión de apoyar a otra alcaldesa para el puesto de presidente.
y fue específicamente el diputado Mangel McLean de Siquirres, que en una reunión de alcaldes propuso a la alcaldesa Elibet Venegas del cantón de Pocosí para que ocupara la presidencia de la ANAI. Al final ella tampoco la ocupó, porque en Liberación se hizo todo lo posible para concertar y consensuar, de manera que el que fue electo finalmente fue Leonardo Chacón de Santa María Dota. Y en la vicepresidencia, Liberación Nacional quería llevar al alcalde de otro partido, que no fue posible cuando se retiraron. Bueno, me dicen en Twitter a mí que yo lo trato muy bien a usted y que ojalá fuera tan crítico siempre como estoy siéndolo hoy. Y Alejandra Pereira me dice que es una lástima que yo desaproveche el espacio para preguntarle sobre propuestas y futuro país. Ahorita vamos a hablar de eso. Hablemos de eso. Efectivamente, porque hace un par de meses lo hablamos ampliamente, pero ya ha arrancado, bueno, lo hablamos ampliamente, pero ya ha arrancado ahora sí la campaña. Hablemos de eso. Y Randall, si usted me lo permite, hablemos de un evento aquí político en estos días. Ajá. Hablemos de las últimas encuestas. Bueno, claro, hablemos de las últimas encuestas. Quiero que hablemos de las últimas encuestas. Claro, pero denme un momento para ir a una pausa. Vamos a una pausa y hablemos de las encuestas. Porque en la pausa va a tener que escoger la canción. Después hablemos del gobierno. Le recuerdo que la última vez que estuvo aquí pidió una canción que a mí me gusta mucho, la de Miguel Bosé, Amante Bandido. Viene el sábado 28. Así es, pero hoy no puede pedir la misma porque sonaría muy repetitivo, así que vaya pensando en una diferente, puede ser de Miguel Bosé, no importa. Son las 2:48, vamos a la pausa, ya regresamos, dejamos ahora sí el tema de ANAI y de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Usted puede formarse su opinión, compartirla con nosotros en redes sociales y regresamos para hablar de encuestas con don José María Figueres Olsen. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Matices, porque la realidad tiene muchos tonos. Dos de la tarde con 52 minutos. Estamos con don José María Figueres Olsen. La primera parte del programa la dedicamos a hablar sobre las acusaciones que hacen algunos alcaldes a Liberación en el sentido de querer apropiarse de la directiva de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias y de tener el control, como lo tiene hoy, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Pero don José María está en campaña, realmente ya se ha declarado, no se ha inscrito, pero todavía no está a tiempo, precandidato de Liberación Nacional, y la semana pasada estuvo llena de encuestas. Y esas encuestas lo colocan como el expresidente menos popular y del que la gente tiene mayor opinión desfavorable. ¿Cómo recibe usted las encuestas, don José María? Bueno, lo primero, Randall, es que las encuestas son una fotografía de un momento determinado. Ahora, quiero decirle que a mí me encantan las encuestas de estas semanas. Me encantan. ¿Por qué? Me hacen sentirme muy bien. La verdad es esa, me hacen sentirme muy bien. Y me hacen sentirme muy bien por dos razones fundamentales. Y después por un tercer argumento que también quiero mencionar. La primera, un 35% de los costarricenses ya tienen una opinión favorable sobre José María Figueres. Eso es una tercera parte de los costarricenses. Si usted le quita que hay siempre un 30% que no termina votando, pues la verdad es que yo estoy muy agradecido y aprovecho para agradecerle a ustedes, amigas y amigos, si son parte de ese 35% que ya ven con ojos favorables a José María Figueres. Esto, Randall, es un maratón, no es una carrera de 100 metros. Y el que a estas alturas del campeonato tenga ya un 35%, me encanta, me hace sentirme muy bien, pero al mismo tiempo me llena de un gran sentido de responsabilidad de hacer las cosas aún mejor. Lo segundo de las encuestas, que me encanta, es que Liberación Nacional es el único partido que está en el 30% de seguidores en el país. El que le sigue de los partidos minoritarios está en el 9%.
a una tercera parte. Pero hace y 4 los que años siguen también. de ahí para abajo todavía menos. Hace 4 años también, ¿ya cómo les fue en las elecciones? Sí, pero hemos logrado en un año subir de donde estábamos a donde estamos. Y eso se ha hecho con un esfuerzo enorme por parte de la dirigencia liberacionista a lo ancho y largo de este país. Que Liberación vuelva a estar en una posición como esa, nos llena también del sentido de responsabilidad de hacer las cosas mucho mejor. Y en este momento hacer las cosas mucho mejor es supervisar, apoyar, acompañar a los gobiernos locales para que de verdad den un salto adelante hacia municipalidades 2.0. Esas son las dos cosas que me encantan de las encuestas. Ahora bien, el tercer elemento que quiero mencionar es el hecho de que en esta encuesta, el 26% de las familias, o en estas encuestas, el 26% de las familias mencionan el desempleo como el principal problema nacional. Y vengo hablando sobre desempleo desde hace mucho rato, cuando fuimos, como mencioné, a Casa Presidencial el 19 de abril del año pasado. Fuimos por una agenda que en su primer punto tenía la formación de empleo, reactivar la economía, ponernos a crecer, porque ese es el principal reto nacional, y estas encuestas lo confirman. El hecho de que en estas encuestas haya prácticamente un 60% de los jóvenes que dicen que estarían dispuestos a irse a vivir a otro país si les ofrecieran un trabajo bueno, un trabajo digno, a mí me llena de tristeza, porque ¿cómo vamos a empezar a exportar gente? Exportemos productos, exportemos servicios, pongamos la economía a crecer al 8%, pero no exportemos gente, mucho menos jóvenes en los que más tanto hemos invertido a lo largo de los años, porque esta generación de jóvenes es, independientemente de que se pueda mejorar en mucho la educación en este país, esta generación es la más educada, la más preparada, la más tecnológicamente conectada y abierta a los cambios y a las transformaciones en el mundo, y por lo tanto dispuesta a que aprovechemos las oportunidades que se le abren a Costa Rica. Entonces, como algunos piensan en las elecciones, pero otros pensamos en soluciones, lo que tenemos que ponernos a trabajar en primer orden es cómo generamos trabajo rápidamente. Y ahí, en una propuesta que he venido formulando, que ya estoy llamando Ruta 2021, porque quiero que arranquemos ya con un plan de 5 años que trascienda fronteras de gobiernos, que nos obligue a todos a poner un poquito de carne sobre el asador y un granito de arena para que nos vaya mejor. Quiero que, como una de esas metas de la Ruta 2021, crezcamos a un 8% anual al final del 21, cuando como país cumplimos 200 años, para lo cual el país tiene 6 actividades equivalentes de 6 Inteles, que cada uno le podría aportar a la economía en trabajo y en crecimiento lo que le aportó Intel a Costa Rica cuando lo trajimos hace 20 años. José María, usted dijo hace un instante, hay algunos que piensan en elecciones, yo pienso en soluciones. ¿De verdad no está pensando en las elecciones? Ya usted es el precandidato, ahora sí oficialmente, de Liberación Nacional, y me dice que no está pensando en elecciones. Además, pensé hoy cuando lo escuché que el empleo o el desempleo, bueno, el empleo será su caballito de batalla en la campaña presidencial. Empleo es mi preocupación hoy, mi desvelo hoy, porque podemos hacer mucho por arreglar esa situación sin tener que esperarnos 2 años. La campaña está a 2 años. Eso es cualquier cantidad de tiempo. Los costarricenses no están pensando en la campaña electoral. Los costarricenses están pensando en cómo resuelven el día al día. Los costarricenses todos se llevan un calentón, o nos llevamos un calentón de cabeza por la mañana cuando duramos 1 hora y media, 2 horas pegadas en el tránsito y en las presas de este país. Y muchas personas están viendo a ver cómo solucionan y cómo resuelven sin el trabajo, porque el desempleo es el principal reto. Mire, es que el desempleo, Randall, también es en este país de la manera más injusta
que se puede expresar. Entre el 20% de los costarricenses con mayores ingresos, el desempleo es apenas el 1.7%. Y entre el 20% de los costarricenses con menores ingresos, el desempleo es el 28%. Una relación de 15-1. Son cifras del Banco Central. Banco Central que, por cierto, tiene una política monetaria que controla la inflación, pero que nos tiene frenados por el lado del crecimiento económico y de la generación de empleo y de trabajo. Ese es el reto que tenemos que entrar a resolver. Se logra si por un lado avanzamos con una serie de políticas muy sencillas de implementar que facilitarían la creación y la formación de MIPYMES, porque las microempresas pequeñas y medianas son las que más rápidamente generan empleo, y si por el otro lado avanzamos con 6 Inteles en el país. ¿Usted no está en campaña? Por supuesto que voy a estar en campaña. No, hoy, no está en campaña ahora. Yo mire... ¿Qué hizo después de salir de Liberación Nacional como presidente? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Recorrió el país? No he recorrido el país. Pero sí le puedo decir que, por ejemplo, hace 3 días me reuní con la Asociación de Productores de Energía Solar, porque quiero saber cómo les va y porque quiero que Costa Rica como una meta tenga 250 megas de energía solar, y porque uno de los inteles precisamente es llenar los techos de este país para que cada techo sea una mini planta de generación solar que baje los costos de la energía, que nos ponga a producir contra el pico y que nos ayude a bajar emisiones de carbono. Sí le puedo decir que ando viendo a ver cómo hacemos ahorros y cómo hacemos mejoras en gobiernos locales. Ya le comenté de la conversación que tuve ayer con Leonardo Chacón. Le puedo decir que hace una semana estuve reunido con el consorcio de Cocafé, 9 cooperativas de café, desde Copezapalito hasta en el sur, hasta Cope Cerro Azul, allá en las alturas de la península de Guanacaste, porque son 9 cooperativas que, a pesar de que han hecho las cosas bien en términos de diversificar su oferta del café para empezar a exportarlo como producto terminado y no en saco, la están viendo a palitos. Y la están viendo a palitos porque desde hace muchos años el ICAFE no libera nuevas variedades de café que sean resistentes a la roya, que se nos ha metido con mucho mayor fuerza por causa del cambio climático y de la sequía. En esas cosas es en las que ando, porque quiero seguir aprendiendo más y más y más y meterme hasta el último detalle de los problemas de este país, y quiero ir formulando con equipos de trabajo lo que son respuestas adecuadas a esos problemas. Algunas serán populares, otras no lo serán. Este no es un concurso de belleza, ni es un reinado de simpatía. En el país está haciendo falta hacer cosas. Este es un país, Randall, que está de alguna forma sobrediagnosticado. Los volúmenes de estudios sobre Costa Rica polulan, inundan el Ministerio de Planificación y otras instituciones. Lo que hace falta es decisión, por no decirlo de otra manera, y coraje para ponerse a hacer las cosas. Don Pepe decía que la única forma de hacer las cosas es haciéndolas. Eso está haciendo falta. ¿Está en campaña? ¿Sí o no? Una respuesta simple. Examen. Hacia el 18, sí. Por el momento, estudiando los problemas del país. Hoy no está en campaña, le entiendo por esa respuesta. Bueno, Randall, si usted quiere que le diga que estoy en campaña, sí, estoy en campaña. Ya, dejemos eso atrás. Pero la verdad es que en lo que estoy es en estudiar los retos que tenemos. Porque de nada me sirve estar proponiendo soluciones para empezar a implementarlas en el 18 cuando tenemos 2 años por delante. Entonces, ¿qué? Porque vamos a estar pensando en el 18, no podemos pensar en las cosas que hay que hacer hoy, mañana, que se pueden mejorar. Aquí hay cualquier cantidad de cosas que se pueden mejorar. Bueno, está en campaña. Gracias, Randall. Eso es lo que me interesaba de la respuesta, pero ha sido muy interesante lo que ha planteado también. Ya que a usted le gustan tanto las encuestas, yo le confieso que no me acuerdo cuáles eran las opiniones desfavorables de la penúltima encuesta.
porque a usted le gustaron de estas encuestas que aumentaron las opiniones favorables sobre usted, pero bajaron las desfavorables. A lo largo del último año y medio, mis desfavorables vienen bajando en una línea que usted la puede ver, donde han bajado entre 20 y 25 puntos. Y las favorables se han venido acomodando. Ahora, esto de las encuestas... Usted me dijo que le encantaban. Me encantan estas encuestas porque tengo el 35% favorable y porque Liberación Nacional está en el 30%. Pero eso es un alegrón de burro, perdóneme. Eso no significa absolutamente nada con respecto a las encuestas y a la realidad. Le pongo dos casos. A ver. Oscar Arias, campaña del 2006. Ajá. Popularidad, 59%. Resultados a 6 meses en las elecciones. Bueno, casi pierde con don Otón Solís. Un recuento que tuvo a más de uno sudando la gota gorda, que duró como 15 días para terminar ganando como por 10,000 votos. Elección del 2014, don Johnny Araya, 55% de popularidad antes de las elecciones. Don Luis Guillermo Solís, 6% de popularidad, 40 días antes de la primera vuelta. Resultado, gana Luis Guillermo Solís en la primera y aporrea en la segunda. O sea, las encuestas son una fotografía de un momento. La gente no va a votar ni va a tomar una decisión por las encuestas. Yo pienso que el país necesita, hoy más que nunca, primero, visión de futuro, claridad, entender el mundo por donde avanza y cómo le sacamos provecho a esas condiciones globales para beneficio de Costa Rica. Y segundo, decisión, coraje, voltaje y hacer las cosas. Ahora, por eso estoy en esto. Ahora le pregunté si el tema de empleo iba a ser su caballito de batalla durante la campaña presidencial. Entiendo que sí, efectivamente, junto con otros temas. Y así de hecho empezó el programa. Don José María, ¿la reforma del Estado costarricense la buscará en caso de ser presidente de la República? Tantas veces hemos intentado la reforma del Estado costarricense, tantas veces hablamos de eso. Veamos a ver cómo se van acomodando las cargas. Lo que hay que hacer es generar empleo. Randall. Sí. Hay muchos jóvenes que hoy quieren emprender. Este domingo fui a almorzar a un restaurantico que empezó un joven que no llega a los 32 años desde hace 2 años, que está vendiendo productos con agricultura orgánica y que tiene una dieta vegana, o sea, libre de productos que proceden de animales. Y ese muchacho le va bien. Y ahí estaba vendiendo unos pequeños dulces que está produciendo una joven costarricense que arrancó hace como 1 año a producirlos, que había estudiado para dietista. Ajá. Pero que tenía mucho tiempo de no conseguir trabajo hasta que se puso a hacer el suyo propio. Ese tipo de emprendedorismo y crear trabajo en las MIPYMES es lo que tenemos que buscar. Soluciones prácticas que podemos aprobar hoy y arrancar mañana. Primero, un pago escalonado de cargas sociales para las MIPYMES. Que el primer año arranquen con el 20%, el segundo paguen el 40% de cargas sociales y el tercero el 70% y después el cuarto se vayan al 100%. Arrancar un pequeño negocio hoy es imposible con el 40 y pico % de cargas sociales. Eso lo puede la empresa grande, no el joven que está empezando un negocio, por Dios santo. Segundo, crédito para el desarrollo. Aquí nos llenamos la boca diciendo que tenemos crédito para el desarrollo. El Banco Central tiene $700 millones que no ha podido desembolsar para crédito al desarrollo. $700 millones. Es mucha plata. Pero consígame, Randall, un dentista en el cual Costa Rica invirtió ya 7 años de estudio, que se gradúa, va a un banco a pedir un crédito de desarrollo, 2.5 millones para comprar la silla, $500,000 de colones para el instrumental básico, 500,000 colones para instalarse, total 3.5 millones. Consígame ese dentista que le hayan dado ese crédito sin una hipoteca de primer grado de la casa de los papás.
Nadie se los da. Este país no tiene crédito de desarrollo. Y lo tercero es que se está cayendo una modificación a la ley del Banco Central para que el Banco Central tenga como obligación no solamente la estabilidad de precios, que es la inflación, sino también la creación y generación de empleo y trabajo. Esas tres medidas nos cambiarían el panorama y podríamos ampliarlas con mucho más, como por ejemplo que las empresas a la hora de contratar puedan entrenar ellas mismas y capacitar a las personas que están empleando y rebajar parte del coste de esa capacitación de lo que le pagan al INAH, que tiene un presupuesto de $200 millones al año. Voy a visitar aquí el parque industrial que está en Alajuela, que es ya un pequeño conglomerado de actividades en el campo de la salud y de los instrumentos médicos, y les están haciendo falta muchachos para que trabajen. No crecen más porque no consiguen quien les trabaje. Y por el otro lado, 20% de desempleo entre los jóvenes. Esas empresas deberían de tener un programa que puedan capacitar a la gente que necesitan y que lo puedan rebajar del INAH. Es que tenemos que irnos a cosas prácticas. Y en el país dejamos de ver cosas prácticas y sobre todo dejamos de hacer las cosas. Queda claro el tema del empleo, don José María, de esas tres iniciativas que ha planteado, que tienen que ver una directa y dos indirectamente con empleo, pero me da la impresión de que, con todo respeto, le restó importancia cuando le consulté sobre la reforma del Estado. Y se lo pregunto porque en el debate de candidatos políticos que tuvimos aquí en Monumental, en enero del 2014, se lo pregunté a los 5 candidatos que liberaban las encuestas. Todos estaban de acuerdo con la reforma del Estado costarricense. Cuando un año después le hice la entrevista del año a don Luis Guillermo Solís, me dijo, no, eso quedará para el otro gobierno, ya no va a pasar. Por eso quiero preguntarle, si usted fuera presidente, imagínese una asamblea legislativa, usted de presidente, con 12 partidos políticos. Eso a lo que me lleva a pensar es que entonces debo organizar un poder ejecutivo con representantes de esos 12 partidos políticos, que nos pongamos todos de acuerdo sobre un programa de trabajo para que el ejecutivo y el legislativo remen en consonancia y no como la situación que tenemos hoy en día. Reforma del Estado. Para muchos la reforma del Estado lo que significa es que vamos a cerrar tal institución o vamos a cerrar tal otra institución. Y que vamos a votar tanta gente de la planilla estatal. Eso es reforma del Estado. Eso nos hace tener un Estado más ágil, más eficiente, mejor, como el que estamos queriendo los costarricenses. No necesariamente. Y además, perdóneme, si nosotros nos ponemos aquí a cerrar instituciones públicas con un desempleo del 10% general y del 20% entre los jóvenes, ¿a dónde va a ir a buscar trabajo esa gente? Es que el sentido común hay que retomarlo, hay que poner los bueyes adelante de la carreta, hay que poner la economía a crecer, a generar trabajo, oportunidades de emprendedorismo, para que entonces, si necesitamos tener un Estado que se vaya haciendo más pequeño, esas personas vayan consiguiendo trabajo en cosas equivalentes en el sector privado. Pero hablar de una reforma del Estado sin tener como objetivo cuál es la Costa Rica que queremos no tiene sentido. Ruta 2021, a 5 años plazo, objetivos nacionales. Primero, ser un país ecoeficiente. Segundo, haber reducido la pobreza al 15%, porque nunca la hemos podido reducir al 15%, a pesar de que estamos gastando en eso el doble de lo que invertíamos hace 20 años. Una economía que crezca al 8% y un desempleo del 5%. Si nos ponemos de acuerdo en esos objetivos, entonces sí, revisemos la institucionalidad nacional para ver qué son los acomodos que tenemos que hacer, de manera que nos sirvan las instituciones del gobierno para cumplir con esos objetivos en los que estamos de acuerdo. Eso es pensar las cosas con algún grado de lógica, no pensar en la reforma del Estado por la reforma del Estado como una cosa completamente etérea, abstracta, sin tener claros objetivos de qué es lo que queremos hacer en este país al final del día. Se están quejando algunos tuiteros de que no les he dado campo a la infinidad de preguntas que hay esta tarde en Twitter. Nos quedan
7 minutos antes de la canción, así es que voy a intentar hacerle la mayoría de preguntas, don José María. Vamos con respuestas rápidas. Por favor, dice Franklin Murillo que usted no estuvo 10 años y hoy llega con la solución para todo. Dígale a don Franklin Murillo, por favor, dígale usted. Dígale, Adelante. don Franklin, hágame un favor, entérese de las cosas. Entérese de las cosas y después opine, mi amigo. Dice muchos jóvenes, el POAS, muchos jóvenes y más del 40% de la economía es informal, don José María. ¿Qué propondría para ese 40%? Propondría un programa acelerado de creación de empleo y oportunidades de emprendedorismo con algunas acciones concretas como las que he mencionado, para que se puedan pasar del sector informal al formal. Pero pedirle a un joven que hoy vaya a crear una empresa que va a durar no sé cuántos 50 o 60 días formando la empresa, pasando por no sé cuántas dependencias de gobierno y que tenga que pagar 40% de salarios, de cargas sociales, para empezar, eso no se puede. Dice Carlos, Liberación Nacional tiene apoyo en las encuestas, pero usted no. ¿Por qué no por responsabilidad se hace a un lado, don José María? Porque por responsabilidad, mi querido don Carlos, soy una persona que entiende el mundo porque he trabajado en él. Comprende cuáles son los principales retos que tiene este país y estoy dispuesto a dejar hasta la piel en la alambrada para que en esta hagamos las cosas que desde hace rato no hacemos en el país y por lo cual estamos tan entrabados. Poliface Tico dice, le hubieran preguntado a Figueres cuál es su prioridad. Creo que quedó clarísimo empleo, poner la economía a crecer. Dice Espinosa, personas nuevas en Liberación, don José María, ¿por qué no da el ejemplo usted? Porque una persona nueva es una persona que se renueva, que actualiza su pensamiento, que se mantiene al día con lo que está pasando al mundo y que está buscando soluciones creativas. Vamos a ver, porque hay tantos mensajes, necesito llegar a una de las preguntas. No, es que son un montón de mensajes, no nos da el tiempo. Dicen las encuestas más largo. Las encuestas nos matan, los decía la cosa, don Fernando Durán, sigue después don Vladimir de la Cruz y don Álvaro Fernández. Les pedimos un rato. Dice Canava, las encuestas lo retratan de mal en peor. ¿Será que su decisión es llevar a Liberación al precipicio? De ninguna manera. Mi decisión es llevar a Liberación a la victoria. Pero más importante que eso, lo que quiero es ser parte de un equipo que probablemente va a ser multipartidista para que Costa Rica juegue en las grandes ligas, como se lo merece, como puede. En el último año del gobierno del 94 al 98, crecíamos al 8% anual y habíamos bajado el desempleo al 6%. Esas cosas se pueden, pero es que hay que querer hacerlas. Dice Luis Diego Montiel que usted es un populista. Pues no sé qué es lo que representará un populista para don Diego Montiel. Yo soy un hombre que toma decisiones. Tomo decisiones independientemente de que sean populares o no sean populares. Porque cuando llego a tomar una decisión, llego bien informado, con todos los elementos de juicio para tomarla y con las agallas para llevarla adelante. Alonso le pregunta, ¿qué piensa sobre la energía geotérmica? Me parece que es una bendición, es una de las energías renovables. El país tiene un nuevo empréstito de $400 millones desde hace mes y medio por el BID para que montemos más geotermia en parte de los parques del norte de este país y hace mes y medio y no llega al Congreso. Le pregunta Marlon Barrantes, ¿cuál es el rol participativo de los ciudadanos en su plan 2021? El exponer el programa como lo voy a empezar a exponer, el subirlo a mi página web para que lo puedan ver, para que lo puedan observar y para que me puedan hacer comentarios constructivos, positivos, con los cuales mejorarlo. Aquí va una pregunta mía, ¿qué piensa de Recope? ¿Qué haría con Recope? Ya me he reunido 2 veces con el sindicato de Recope. Ajá. Para decirles de frente, refinería nunca. Eso es una tecnología obsoleta y no vamos a meter al país en una deuda de $1.500 millones o lo que sea para avanzar hacia atrás, hacia los hidrocarburos, cuando el futuro son las energías limpias. Pero Recope le cambiaría un artículo en su ley
para que se ponga a comprar biocombustibles en el país de normas y características internacionales y se los pague los agricultores al mismo precio que compra los combustibles importados. 60,000 barriles de petróleo importamos al día. Se nos va cualquier cantidad de millones de dólares al día, aún a los precios bajos. Esa plata yo quisiera que se quedara en el agro costarricense, que necesita reactivarse, que necesita generación de empleo y donde podríamos estar sustituyendo la mitad del diésel que importamos con la producción de higuerilla, que tiene una huella hídrica baja y que se produce en todo el país. Seguramente será hasta agosto o septiembre que sabrá usted si don Oscar será su rival en la precandidatura a Liberación Nacional. De alguna forma le afecta en su estrategia, en su logística, no saber quién tendrá al frente, don José María. Don Oscar es una persona para quien todos tenemos un profundo agradecimiento en este país. Presidente 2 veces, Premio Nobel de la Paz, trajo la paz a Centroamérica. Don Oscar está esperando que le hable la almohada para ver si toma la decisión. En ese momento la recibiremos e iremos adelante. Nada mejor para Liberación Nacional que tener una convención en donde participemos al menos 2 expresidentes y en donde podamos comparar ideas, visión de futuro, programas, energía y ganas de sacar este país adelante. El hecho de que sean 2 expresidentes, independientemente de que uno sea usted, no le genera la preocupación de nuevos liderazgos en Liberación Nacional, ¿no? Ojalá que haya muchos otros que se metan, que hayan algunas mujeres. Ya se metió el exdiputado Sigifredo Aiza. Bienvenido, Sigifredo, como precandidato al Partido Liberación Nacional. ¡Qué maravilla! Que Liberación Nacional es un partido tan grande, tan amplio y tan potente que le puede ofrecer al electorado y a la familia liberacionista varias personas a dónde escoger el mejor candidato para el 18. ¿Qué mujer ve usted como precandidata a Liberación? Digo, que tenga posibilidades de ser precandidata. No me diga que hay un montón de mujeres en Liberación. Algo más específico. No. ¿Una mujer líder en Liberación Nacional? Hay muchas mujeres líderes en Liberación Nacional. Hay muchos hombres líderes también. Hay muchos jóvenes también. Seguramente, pero dejémoslos que ellos se metan, Randall. Dejémoslos que ellos se metan. Bueno, está bien, no precandidata. ¿Una mujer líder en Liberación Nacional que le llame la atención? Pues me llama la atención, por ejemplo, la actual jefe de fracción. Me parece que Mauren es una extraordinaria profesional que conoce muchísimo en su campo con respecto al agro costarricense, porque trabajó en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y que conoce muchísimo sobre limón. Mauren Clark me parece que es una extraordinaria liberacionista, pero también me parece que hay otras mujeres en Liberación Nacional que son realmente muy capaces. Alicia Fournier es una de ellas. Hoy está haciendo un gran desarrollo con el Movimiento Cooperativo Nacional. Me parece que Erika Campos, la que fue nuestra candidata en el cantón de Ojancha, es una extraordinaria joven mujer liberacionista. Y me parece que María, la intendente de Colorado, que se acaba de elegir a la junta directiva de la ANAI, es una extraordinaria mujer tesonera y de trabajo que conoce muy bien a su comunidad. Don José María, muchas gracias por haber venido hoy. Don Randall, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante la entrevista. De hecho, tengo yo tantos mensajes como usted en Twitter. Lo que pasa es que a mí me han criticado algunos por decir que soy muy suavecito con usted. Otros me han dicho que más bien se me ha pasado la mano con usted. Así es que bueno, nunca le queda bien uno a todo el mundo. Don José María, muchas gracias. Eso sí que es cierto. Ya como dijimos, esto no es un concurso belleza. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.